Hey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy... ¿Y qué onda, amistades? ¿Cómo están? Espero estén increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Amistades, hoy es otro de esos videos donde finjo un poco la voz para sonar más misteriosa. Eso significa que hoy tenemos un nuevo video de... Así es, amigas, Historias de Ultratumbísima con Sailor Fag, la serie que ha espantado a más de uno. Y yo sé que tal vez vean este video y digan: Sailor, qué cortito, siempre los hacías de 2 horas, ¿qué pasó? ¿Te dio flojera? No, amigas, todo lo contrario, no me dio flojera, pero estoy siguiendo una recomendación que me dieron en los comentarios y vamos a probarla para este video. Que pues ya ven, los videos de Tumbísimo últimamente se han hecho más largos de lo normal, de 2 horas a 2 horas y media. Y eso, amigas, que usualmente no leo todas y cada una de las historias que están seleccionadas. Por lo que este mes lo que vamos a intentar, ustedes después me dirán qué les pareció, si les gustó o no, es que en vez de tener un video de Ultratumbísima, vamos a tener 2. Solo que estos 2 no van a ser tan largos como de 2 horas, pero más de 1 hora de entretenimiento espectral cada uno sí nos va a brindar. Y pues, amigas, les recuerdo que esta serie se hace mensualmente en mi canal, entonces siempre están a tiempo de mandar sus historias al correo que aparece ahora en pantalla: cosasdelsailor@gmail.com, Sailor con @gmail.com. Y les digo, siempre están a tiempo de mandar sus historias, así que sin miedo, amigas, ustedes mándenlas. Para no hacer demasiada larga esta intro, vengan y acompáñenme en esta escabrosa aventura que va a ser escuchar Historias de Ultratumbísima con Sailor Fag. Queridísima Sailor, estás a punto de escuchar la mejor historia que me han contado, tanto así que creo que sería gran merecedora de una película, igual de buena que las películas de El Conjuro. Hay personas de mi pueblito que te siguen, así que cambiaré los nombres, pues aunque no crea tanto en esas cosas, no vaya a ser que me pase algo similar. Esta historia me la contó una gran amiga, entonces procederé a contártela en primera persona. Contexto: en nuestra familia somos 5 hermanos. Una de ellos, Altagracia, estaba muy enferma, pero aún así ni los doctores le detectaban algún mal. Un día, después de tanto que no visitaba a mi hermano José, que es vidente, repentinamente en ese momento llegó nuestra sobrina llamada Rita, la que también es bruja blanca, quien con mucha preocupación preguntaba por su tía Altagracia. Así que me hizo ir por ella y llevarla con ellos de vuelta. Les recuerdo, ambos son brujos de magia blanca. Los 3 se metieron y yo desde fuera escuchaba que mi hermano y sobrina hacían un tipo de limpia, pero nada más pasaba. Cuando Altagracia, mi hermana enferma, salió junto con los demás, pude notar en ella que estaba agotada y con la mirada perdida. Después, José y Rita me indicaron que habría 2 limpias más y que en cada una de ellas yo debía estar presente, al ser una mujer de un alma tan fuerte. Y así pasó. A la semana siguiente yo estaba ahí con ellos 3, de nuevo en casa de José, pero ahora estaba dentro con ellos, rezando y tratando de hacer algo que yo no entendía muy bien. Mi hermano José me pedía que no dejara de insistirle a Altagracia en saber dónde se encontraba su espíritu mientras ellos 2 rezaban. Yo le preguntaba: ¿dónde estás, Alta? ¿En dónde se encuentra tu alma? Pero ella parecía fuera de este mundo y de nuevo, con esa mirada ausente y perturbada, se encontraba como en un tipo de trance y parecía no escucharme a pesar de mis intentos. Rita no me dejaba que parara de preguntar el ¿dónde?, hasta que ella se durmió y al instante, cuando abrió los ojos, parecía otra en su mirada. Volteó a ver a José con una sonrisa a medias muy extraña en la cara.
Sus ojos tenían un brillo que asustaba, pero en cuanto Altagracia me miró, Rita se abalanzó sobre ella y José me sacó de la habitación y comenzaron a rezar a puerta cerrada. Al terminar no me dijeron nada y yo no quise preguntar, solo se reservaron a decirme: nos vemos dentro de 8 días. Y mi hermana, prepárate para cualquier cosa que pueda pasar. Esa tarde, una semana después, estaría a punto de presenciar algo que jamás había visto, pero que no era tan ajeno a mí, ya que una vez Rita y yo curamos a José de un mal que lo estaba enfermando gravemente. Ya en nuestro pueblo, Rita, José y yo nos encaminábamos a la casa de Altagracia y su familia. Una vez dentro, observamos que ella estaba recostada, se veía muy pálida y su piel estaba helada. José comenzó por sacar a nuestros sobrinos del cuarto y enseguida comenzamos. Con velas a nuestro alrededor, iniciamos una oración poderosa que hizo dormir a mi hermana, aunque claramente no dormía, sino que abrió un portal entre su alma y su cuerpo. Después, todo iba aumentando. Eran desde simples rezos a algo más, una especie de succión de cabeza y de pies. Sí, succión. Mi hermana de vez en cuando me sorprendía hablando y quejándose. Estoy en el panteón, veo flores amarillas, tengo frío. Y mi hermano José me insistía para seguirle hablando, que mi hermana no dejara de hacerlo, que se comunicara conmigo y que dijera todo lo que estaba viendo. Ya me levanté, pero tengo miedo, dijo mi hermana con sus ojos cerrados, pero su expresión preocupada. No tengas miedo, hermana, le decía yo. José me decía que caminara y tratara de llegar a su casa. Mi hermana Altagracia nos iba describiendo de a poco en poco por los lugares en donde ella o su alma estaba recorriendo, y a su vez, en ese tipo de trance, veía cómo más personas iban detrás de ella, almas buenas, prisioneras de la misma brujería, siendo liberadas. Cuando avanzaba lejos del cementerio de nuestro pueblo, su expresión en el rostro parecía feliz, pero de repente dijo: me vienen siguiendo, tengo mucho miedo. No temas, hermana, sigue caminando, le decía yo, mientras mi hermano José insistía en saber quiénes eran los que la seguían. Ella nos dijo que eran 3 personas, pero que solo a una le vio el rostro. Sus gestos cambiaron a tristeza y dijo: no puedo cruzar, se me han puesto enfrente y no me dejan de seguir. José y yo insistíamos en que siguiera caminando, que luchara por atravesarlos, y su expresión cambiaba conforme a lo que nos platicaba, de feliz a triste. Todo esto mientras Rita y José extraían algo como una bruma de sus pies y de su cabeza, como si inhalaran el mal que la tenía enferma. Rita, nuestra sobrina, tuvo que salir con sus primos a rociar agua bendita alrededor de la casa y fue muy específica en no mirar nada más que el suelo. En eso, mis sobrinos empezaron a escuchar aleteos, como si un ave volara y se estuviera posando en los árboles afuera. Rita dio la orden de pase lo que pase, no los miren, pero mi sobrino Pepe tuvo más curiosidad que ganas de obedecer y al mirar de reojo pudo sentir como si lo picoteara. Entonces Rita gritó: ¡adentro y no miren!, mientras mi sobrino y sus hermanos escuchaban cómo Rita ahuyentaba al ave. José y yo, por lo tanto, seguíamos dando ánimos a nuestra hermana de seguir caminando, pues estaba cerca de casa por lo que nos venía describiendo. Ya vi el portón de la casa, ya casi llego, y su expresión era de máxima felicidad, pero de repente entristeció y dijo: no me dejan pasar, no puedo pasar. A mí no me quedaba nada más que alentarla y decirle que se enfrentara a ellos con valentía, que observara quiénes son. Cuando dijo verlos, mencionó los nombres de estos hombres malos y ya no les tuvo miedo. Así que se alegraba de poco en poco porque estaba entrando al jardín. Después entró a la casa y se aproximaba a su habitación y dijo: mi cama, extrañé tanto mi cama y mi casa. Estoy cansada, vengo muy sucia, llena de lodo, solo quiero recostarme. Cuando acabó de decir eso, los ojos de Altagracia que nosotros veíamos en la cama se abrieron y se llenaron de lágrimas.
Observaba todo de izquierda a derecha y con sumo detalle, con la sonrisa más linda que le había visto desde que enfermó. Resulta, Sailor, que 3 personas de mi pueblo le hicieron un mal a Altagracia, todo porque querían quitarla del camino y vaciarle la billetera a su esposo. Rita y José pudieron salvarla y la protegieron por cualquier cosa, porque el mal aún sigue suelto. Y si acaso te lo estabas preguntando, sí, Sailor, sé quiénes son esas 3 personas, y ahora cada que las veo, siento cómo se me erizan los vellos del ano. Uy, amigas, pues empezamos fuerte con un caso de brujería. Los favoritos de muchas, de muchos, y también son de mis favoritos los casos de brujería, la verdad. Ay, amiga, qué fuerte. O sea, saber todo eso que le pasó a la pobre Altagracia, digamos, porque sabemos que se cambiaron los nombres. Y aparte, saber quiénes fueron las personas que le hicieron ese mal. Siento que yo les tendría mucho coraje guardado, pero no sé si podría hacer algo porque me daría miedo. Pues esperemos a estas personas no se les ocurra volver a hacer algo así. Y pues no te preocupes, recuerda que en la brujería todo lo que hagas se te regresa al doble. Así que pues quienes deberían de tener más miedo son ellos. Vamos con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. Buenas noches, hermosa, espero que te encuentres súper bien. Me encanta tu carisma y tu buena vibra hacia todos. Cuando veo tu canal sola, ni de chiste me meto a bañar si no estoy acompañada. Antes de empezar, es importante que te relate este acontecimiento, el cual tendrá relevancia dentro del relato. En el 2007, mi esposo y yo habíamos decidido irnos a trabajar a Estados Unidos. Días antes de nuestra partida, mi suegra, preocupada de que llegáramos con bien, habló con su vecina, la cual cada año prestaba su casa a un grupo de espiritistas que venían de Los Mochis, que es una ciudad de Sinaloa por si no sabían, y que de casualidad estaban a punto de llegar en esa semana, por lo cual mi suegra nos concretó una cita. El día de la sesión se encontraba la vecina, mi suegra, mi esposo, yo y 2 señoras más. Una era la medium, la señora en la que bajarían los espíritus para hablar con nosotros. La vecina y la otra señora cuidaría a la medium para que no se quedara en su proceso de trance o que bajara algún espíritu no deseado. Todos estábamos parados en un pequeño cuarto. La medium se paró frente a nosotros mientras las 2 señoras se pararon a ambos lados y formando un triángulo con sus manos como protección. En realidad, no quedé impactada cuando bajaron los supuestos espíritus, porque en realidad solo se escuchaban palabras incoherentes. Al único que le pude entender fue un espíritu que le llamaron la India. Hablaba español, pero con el acento característico de la India María, por lo que me pareció un fraude. Pero en fin, nos dijeron que unos espíritus nos acompañarían en nuestra travesía para llegar bien y que me entregaban a una niña. En ese tiempo solo tenía a mi niño de 2 años y no pensaba tener más hijos pronto, y les dije que en ese momento no quería más hijos, por lo que dijeron que la niña me estaría esperando. Ahora sí, empieza mi historia que de solo contarla me vuelve a dar miedo. Llegamos bien como lo pronosticado. Mi esposo consiguió trabajo el día siguiente y el dueño solía darle alojamientos a sus empleados. Los primeros 6 meses casi no estuvimos en casa, ya que ambos trabajábamos y dejábamos al niño en casa de una vecina, por lo que no había nada fuera de lo común. Todo fue hasta que mi esposo y yo consideramos que me saliera de trabajar para quedarme con el niño en casa. Mi hijo ya había cumplido 3 años y todo lo que hablaba se le entendía muy bien. Los primeros días lo escuchaba hablar y reírse con alguien, pero cada vez que me acercaba al cuarto se callaba. Me parecía escuchar otra voz con él, pero nunca pude asegurar nada. Un día, para saber mejor lo que estaba pasando, caminé de puntillas y lo escuché platicando con alguien, por lo que le pregunté: ¿con quién hablas? Yo estaba parada en la puerta y él estaba sentado en el suelo de lado, por lo que giró su cabeza hacia mí, volvió a mirar al frente y regresó su cabeza para mirarme y me dijo: con nadie. Como si lo que estuviera con él le estuviera diciendo que no me dijera nada. Otro día, mientras servía la comida, estaba parado a un lado mío y comenzó a gritar: no, no, mamá, ya le dije que no. Volteé hacia él y le pregunté: ¿a quién? Mi niño apuntaba hacia una pared mientras me decía: le dije que no rayara las paredes porque me ibas a regañar. Le contesté a mi hijo que lo dejara rayar y que ya no le hablara. Nos sentamos a comer como si no hubiera pasado nada, a escasos 1,5 metros.
En realidad, no quería sugestionarme con eso. Por las noches, como la típica casa con fantasmas de niños, los juguetes se movían y encendían solos. Aún así, trataba de encontrarle lógica y no poner atención a esos detalles. Sin embargo, un día a media tarde, encontré a mi niño sentado en el suelo en medio de la sala con sus piernas entrelazadas y con sus manos formaba un triángulo, tal y como lo hacían las señoras que protegían a la medium. Lo extraño era que él no había ido a la sesión y nadie le había comentado nada, ya que hasta ese momento yo no le había tomado importancia a esa figura hecha con las manos. Le hablé a mi suegra para que contactara a las medium, pero nunca me dio una respuesta. En los siguientes días empecé a escuchar que alguien azotaba la puerta del botiquín del baño, pero cuando iba a revisar estaba cerrado. No había manera que pudiera soltarse solos y cerrarse, ya que se batallaba para abrir. Una mañana estaba dormida en mi cuarto cuando escuché unas pisadas fuertes en el pasillo que se dirigían para el baño. Pensé que era mi esposo y le hablé por su nombre, pero no contestó, y de nuevo se volvió a escuchar que alguien azotaba el botiquín del baño. Me levanté, pero no había nadie. Era fin de semana y salíamos de paseo. Sentamos a mi niño en su asiento para auto y mientras íbamos en el carro me dijo: «Mamá, dice el señor que vamos a chocar». A lo que de nuevo le pregunté: «¿Cuál señor?». Y me contestó: «Pues el señor». Ya sabes, las contestaciones de los papás cuando queremos evadir los temas. Bueno, y miré hacia el frente. Ese fin de semana, el carro de los vecinos tuvo una volcadura, pero gracias a Dios nadie salió herido. Mi esposo, recordando la plática de mi niño, les comentó lo sucedido, pero como todos eran hombres, solo se empezaron a burlar de él. Esa noche, la burla fue para ellos, ya que para hacerse presente, primero se les encendió la impresora sola, y como la desconectaron, le arrancó la colcha al más incrédulo. Al día siguiente, su mamá ya estaba de visita, aventando mostaza por todas partes para espantar a los malos espíritus. Durante esa semana, una noche mi esposo y yo ya estábamos acostados, cuando llega mi niño al cuarto, se quedó parado en la puerta y me dice: «Mira, mamá, el señor». Por lo que le vuelvo a preguntar: «¿Cuál señor?». «Míralo, aquí está parado». Le digo: «A ver, señálalo». Mi hijo apuntaba su manita inclinada hacia arriba, por lo que le dije: «Pregúntale, ¿qué quiere?». Y mi niño me dijo: «Dice que quiere regresar a casa, entonces dile que le vaya bien». Mi niño se despidió de él y dijo que ya se había ido. Pensamos que todo había terminado y que el accidente de auto al que mi niño se refería era de los vecinos. Pero el domingo, cuando nos dirigíamos hacia la iglesia, mi esposo ató muy bien el cinturón del asiento del niño. Mientras bajábamos la montaña, el carro se descontroló y nos volcamos. La única que no llevaba cinturón de seguridad era yo, por lo que terminé con unas lesiones en las manos, pero no pasó a mayores. Resulta que cerca de la casa por donde tuvimos el accidente se encontraba un cementerio. Tenía algo de lógica que tuviéramos fantasmas en la casa. Después de eso, invitamos a 2 sacerdotes a la casa para que la bendijeran. Después de eso, ya no recuerdo haber tenido más incidentes. Pero siempre me quedó la duda: ¿quién hizo que nos volcáramos? ¿El niño o el mismo señor que nos estaba advirtiendo del peligro? ¿O ese señor era el que las espiritistas nos habían mandado para cuidarnos y enseñó a mi pequeño la figura del triángulo? Eso pasó hace 13 años. Cabe mencionar que mi hijo de vez en cuando todavía me dice: «Mamá, mira, acabo de ver a alguien en la casa». Postdata: sí llegó la niña que me entregaron los espiritistas. Uy, amiga, qué buena redactando eres. Que, amiga, sentí de que hubo un escalofrío con él. Eso pasó hace 13 años. Cabe mencionar que mi hijo de vez en cuando todavía me dice: «Mamá, mira, acabo de ver a alguien en la casa». Uy, no, zafo cero, amigas. Ya les había dicho que cosas que no jalo, niños que ven cosas. Ay, no, es que pues sí, se sabe que los niños son más susceptibles a ver todo este tipo de cosas paranormales, digamos. Yo de niño nunca tuve ese don y creo que estoy bien así sin haberlo tenido, pero bueno. Muchas gracias por compartir tu historia, estaba muy buena, la verdad. Y también otra cosa que me quedó grabado de esta historia es lo de la mostaza. No sabía que la mostaza servía para ahuyentar a los malos espíritus, amiga. Qué excelente tip me acabas de dar.
Muchas gracias y vamos con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. La historia es de mi papá, pero la contaré en primera persona para que sea más fácil. Un día llegó a mi oficina uno de mis clientes, el cual ya conocía desde hace muchos años, por lo que siempre que venía platicábamos un poco de nuestras vidas. En esta ocasión el cliente, al cual llamaremos Juan, me contó que le estaban sucediendo cosas raras en su casa, y todo comenzó desde que compré un juguete antiguo en el Hospicio Cabañas, en Guadalajara. Al parecer, este juguete le pertenecía a uno de los niños que habitaba antes este lugar, y Juan lo compró para añadirlo a su colección de juguetes antiguos. En casa de Juan comenzaron a escucharse pasos en la noche, y también se escuchaba cómo jugaban con la colección de juguetes, pero Juan pensaba que todo era parte de su imaginación, hasta que una noche despertó porque escuchó unos pasos acercarse a su habitación y que se detuvieron fuera de su puerta, para luego intentar girar la perilla. Después de ese suceso, Juan decidió llevar un padre y que bendijera su casa. Yo me sentí fascinado con esta historia debido a que me encanta lo paranormal, pero nunca imaginé qué iba a pasar después de eso. Unos días después, yo estaba en el baño lavándome los dientes con la puerta abierta, cuando de reojo vi cómo algo se movió en el piso. Al voltear, me di cuenta que era un broche para el cabello, el cual se deslizaba por el piso como si alguien lo estuviera jalando con un hilo. Esto no me pareció raro, ya que mi hija pequeña estaba en casa, así que pensé que pudo ser ella, por lo que me dispuse a seguir el broche hasta que se metió debajo de la cama. Cuando me agaché para levantar las sábanas y descubrir a mi hija, me di cuenta que no había nadie, solo el broche, el cual no tenía ningún hilo amarrado, por lo que no había forma de que se moviera solo. Este evento me asombró, pero lo dejé pasar. Pero conforme pasaban los días, sucedían cosas cada vez más raras. Un día, una mesa de cristal se rompió a la mitad de la nada. Otro día, se cayó un pedazo de techo mientras cenábamos. Y lo peor y último que sucedió fue una noche. Era de madrugada y yo estaba dormido con mi esposa, pero me despertó una voz que susurraba: «Papi». Yo medio dormilado pensé que se trataba de mi hija, la cual seguido tenía pesadillas, y cuando eso sucedía, iba a nuestra habitación a despertarnos, pero esta vez no era así. Me senté en la cama y me di cuenta que no había nadie, aparte de mi esposa dormida y yo, por lo que pensé que lo soñé, pero para asegurarme me levanté y fui al cuarto de mi hija, pero ella estaba dormida, así que decidí volver a la habitación a dormir. Cuando apenas me estaba quedando dormido, vuelvo a escuchar el susurro «Papi» en mi oído. Pero antes de poder levantarme, vi cómo mi esposa se sentó en la cama y al no ver a nadie se volvió a dormir. Esto me sorprendió porque significaba que ella también lo escuchó, así que decidí esperar a oír de nuevo el susurro. Y cuando lo volví a escuchar, me levanté rápidamente para seguir la voz. Y después de varios susurros, descubrí que la voz venía del closet. Así que pegué la oreja a la puerta del closet y escuché ese susurro muy cerca de mi oído. «Papi». Me armé de valor y abrí la puerta del closet, pero no había nada. Después de esto, se dejaron de oír los susurros y también dejaron de suceder cosas paranormales en la casa. Gracias, Sailor, por leerme y Becario por elegirme. TKM de vuelta. Mira, pues qué fuerte tu papá que escuchaba eso y literal siguió el ruido, descubrió que esos susurros venían del closet y se puso Yo creo que no hubiera tenido la valentía para hacer eso, pero qué bueno que tu papá sí la tuvo, ya que gracias a eso, al parecer, pues dejaron de sucederles cosas así. Pues estuvo fuerte, pero estuvo muy buena. Muchas gracias por compartir y pasemos con la siguiente historia retumbísima de la noche de hoy. Te escribo desde el hermoso Mérida, Yucatán. Bueno, mi historia se remonta al 2008, cuando mi abuelo paterno fallece por cáncer de pulmones. Todos estuvimos súper desanimados, pero como niña de 10 años solo me duró poco,
porque no era muy apegada a él a excepción de mis otros primos, los cuales tienen mucho que ver en esta historia junto a mí. Meses después de que él falleció, su cuarto lo utilizamos para jugar, ya que era la habitación más grande. Cabe recalcar que nosotros sentíamos vibras raras en esa habitación después de su muerte. Mi abuelo casi no salía de su habitación al no ser que necesitara fumar. Siguiendo con la historia, nosotros jugábamos ahí, pero a mi abuela y tía no les gustaba que entráramos ahí a jugar y a veces cerraban el cuarto con seguro o algunas veces fingían hacerlo. Nosotros ya sabíamos que lo hacían así, pero un día en especial que estábamos ahí jugando, mi abuela, algo molesta, nos sacó de ahí, diciendo que debíamos tener algo de respeto a la habitación de mi abuelo. Al fin de cuentas, nos sacó de la habitación y nos mandó a la sala a mí junto a mis primos y hermano. Cabe mencionar que mi abuela tiene una tienda en su casa, tipo las tienditas de la esquina. Ese día, todos estábamos jugando a las escondidas porque no sabíamos a qué más jugar. La cuestión aquí es que decidimos que la base sería el sofá de la sala. La sala está a un pasillo de la habitación de mi abuelo. Yo y mi prima Hania, las cuales éramos las mayores de ahí, decidimos contar y darle tiempo a los más pequeños de esconderse. Después de eso comenzamos a buscarlos por casi toda la casa. Hay que mencionar que la casa de mi abuela es como las casas antiguas de Mérida, con patio grande y cuartos algo grandes pero con varios pasillos. La cosa fue que mi prima y yo escuchamos ruidos en la habitación de mi abuelo, a lo cual nos preocupó ya que no queríamos que nos regañaran por mi abuela. Al momento de acercarnos a la puerta, escuchamos que tocaron la puerta del cuarto de mi abuelo. Sailor, te juro que nos quedamos congeladas, porque fue un golpe fuerte como si estuvieran molestos. La habitación de mi abuelo tiene dos puertas, una da hacia adentro de la casa y otra que da hacia el patio. Fue algo raro, ya que minutos antes nosotros habíamos ido a ver si mi abuela la había cerrado y así fue. La otra puerta solo se abre por dentro de la habitación. Nosotras nos miramos y nos acercamos a la puerta para escuchar si habían ruidos de risas o voces, ya que mis primos eran malos para esconderse, pero más por el hecho de encontrarlos nos molestó, porque si mi abuela los encontraba ahí, nos regañarían a nosotras por dejarlos entrar. La cuestión fue que entramos y la puerta ya no tenía seguro, lo cual fue extraño. Al entrar al cuarto no había nadie. Buscamos por todos lados y no había nadie en la habitación. Te juro que todos los pelos se nos erizaron porque se escuchó clarito cuando golpearon la puerta. Pero cuando íbamos a salir, la puerta de la habitación de mi abuelo se cerró de golpe, como si alguien tirara de ella del otro lado para que nosotras no pudiéramos salir. Comenzamos a golpear la puerta pidiendo que nos abran, mientras que al mismo tiempo intentábamos abrir moviendo la manija. En eso comenzamos a escuchar sonidos dentro del ropero. El ropero de mi abuelo era de esos antiguos con la puerta corrediza y de madera, la cual se necesitaban de las llaves que eran más parecidas a las de un cofre. Mi prima comenzó a gritar y a golpear la puerta más fuerte, mientras que yo, temblando y llorando al mismo tiempo, comencé a rezar porque nosotras ya habíamos revisado en el ropero cuando estábamos buscando a mis primos. Comenzamos a escuchar sonidos de rasguños en el ropero, como si alguien quisiera salir de ahí. Eso me hizo reaccionar y golpear con mi prima la puerta más fuerte mientras llorábamos. En eso, mis primos y mi hermano comenzaron a gritarle a mi abuela y tía para que nos abrieran, ya que según ellos escucharon nuestros gritos y los de un hombre mientras reía, cosa que nosotras no oímos para nada. Al abrir la puerta a mi abuela, dejamos de oír los sonidos y salimos corriendo del cuarto en llanto. Ella nos regañó por haber entrado a la habitación de mi abuelo y nos preguntó que cómo habíamos entrado si ella le había puesto seguro al cuarto. Nosotras no podíamos ni hablar por el miedo. Incluso mi prima se orinó del susto. Después de calmarnos un poco, mi tía vino, nos vio a mi prima y a mí súper pálidas. Sailor, nosotras no pudimos ir a casa de mi abuela por meses por miedo a eso. Mis primos y hermano tampoco querían ir por eso. Mi hermano tenía unos 6 años en ese entonces y dijo
que él vio a una persona en la esquina del cuarto junto al ropero. Cuando salimos mi prima y yo de la habitación, lo cual le dejó un pequeño trauma. Nos trataron de calmar por mi tío, ya que vio que estábamos temblando y no nos salían las palabras. Yo no hablé hasta que mis papás llegaron al poco rato de eso. Les contamos a todos que entramos porque creímos que los niños estaban ahí, pero ellos mencionaron que se escondieron en la tienda, lo cual a mí me hizo ponerme a llorar, ya que no había nadie en la habitación a excepción de nosotras. Mis papás y yo al día siguiente fuimos a la iglesia y el padre me roció con agua bendita y dijo unas oraciones mientras me sostenía de la cabeza. Después de eso, me costó mucho ir a casa de mi abuela sin tener miedo, ya que eso nos dejó aterrados. Las veces que íbamos por reuniones o fiestas, etc., mis primos y yo solíamos salir por otra puerta, evitando acercarnos a la de mi abuelo, ya que no queríamos estar cerca de ahí por nada. Tiempo después de esto, mi prima, la más pequeña en ese entonces de unos 5 años, decía hablar con mi abuelo, ya que ella solía acercarse a la puerta de la habitación de mi abuelo y según ella platicaba con mi abuelo. Incluso llevaba varios vasos de agua a su cuarto, ya que ella decía que él tenía mucha sed y decía que extrañaba mucho a Michu, apodo el cual le pusimos a mi abuelita. Pero ya no era normal que cerca de la puerta de él la humedad era bastante, incluso salía como moho o hongos cerca de ella, ya que mi prima decía que mi abuelo estaba siempre mojado cuando lo veía, y lo cual alertó a mi abuela y tía, llamando a un padre para bendecir la habitación de mi abuelo por una semana. Después de eso dejaron de pasar cosas anormales en la habitación. La humedad y todo lo demás dejó de aparecer. Incluso cuando nos acercábamos al cuarto, ya no se sentían esas vibras raras. No sabemos exactamente por qué ocurrió todo eso. Nadie quiso investigar ni nada después de eso. Pero lo bueno fue que desapareció y de ahí quedó como un pésimo recuerdo. Perdón si mi historia fue un testamento y mándame un saludo a mi Naomi, a mi prima Xiomara y a mi amiga Fernanda Ponce. Un besote a todas. Muchas gracias Naomi por compartir tu historia, que pues sí, tal vez ahí se da con un testamento, pero estuvo muy entretenida. Que justo creo que todas las historias que hemos leído hasta el momento han estado algo largas, pero pues a mí sí me entretienen las historias largas. ¿Ustedes qué opinan, amigas? Ustedes que son la audiencia. Y pues bueno, mínimo corrieron con suerte de que después de que bendijeron la casa ya no siguieron pasando esas cosas, porque pues no todo mundo corre con esa suerte. Hay personas que aunque lleven a los padres y lleven a bendecir la casa varias veces, no se pueden librar tan fácil de lo que les pasa. Pero bueno, vamos con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. Hola Sailor, no haré mucha introducción pues es una historia larga. Pero esta no se ve tan larga como las otras que leía. Se divide en 2 partes y tiene que ver con abducciones. A ver. Todo comienza cuando comencé a ver una serie en Netflix llamada Crímenes sin resolver. Uno de los capítulos trataba sobre cómo en un pueblo hace muchos años varios niños habían desaparecido por instantes y vuelto a aparecer tirados en otras partes. Algunos de ellos, otras personas habían visto como luces blancas desde el cielo habían aparecido sobre ellos antes de desaparecer. Incluso, una familia relata cómo iban en su coche y después de ver esa luz se sintieron como dormidos y al despertar de nuevo dentro del coche estaban en asientos distintos, como si hubieran sido acomodados mal al regresarlos. Bueno, después de verlo, le conté a mi hermana, pues siempre nos han interesado esos temas. Ella recordó que una de mis tías le había contado algo similar y nos resultó algo extraño, pues decía que las historias se parecían mucho. Cuando vi a mi tía, le pregunté sobre la historia y esto fue lo que me contó. Hace años, cuando trabajaba como maestra, un día por la noche mientras planchaba ropa, vi como el cielo de repente se iluminó de una forma muy fuerte. De verdad, por la ventana entraba tanta luz como si fuera de día y se escuchaba un ruido muy fuerte, como de una turbina. Traté de ver por la ventana, pero no se distinguía nada por la luz,
y de repente solo se fue desvaneciendo y en un segundo la noche volvía a la normalidad. Aunque fue muy extraño, no pude encontrar explicación y solo lo dejé pasar. Al siguiente lunes, una de mis alumnas no se presentó a clase y así pasó por varios días. Una de sus compañeras que vivía cerca de su casa me dijo que en el domicilio tenían días que no había nadie y que no había visto a su compañera desde la semana pasada. A la siguiente semana, la niña se presentó pero se veía cansada, algo pálida y con un semblante de haber pasado días sin dormir o sin comer. Cuando su madre llegó por ella, noté que se veía de la misma manera y le pregunté qué había pasado porque duró días sin venir a clase su niña. Ella me dijo que me contaría pero que por favor no la tachara de loca. Dice que el sábado habían salido en familia, que regresaron en la madrugada a su casa y mientras su esposo iba a abrir la puerta, un enorme resplandor apareció sobre ellos y que desde ese momento no supieron qué pasó, hasta que una semana después alguien los despertó porque estaban dormidos en la calle todos los miembros de la familia. No entendían qué había pasado, pero se sentían físicamente muy mal. Por más que intentaron recordar, no pudieron y no pensaron que hubiera pasado una semana completa. Caí en cuenta que el día que había visto ese resplandor tan fuerte de luz fue el mismo día que toda la familia de mi alumna había desaparecido. Nunca se encontró explicación de lo que había pasado y la familia trató de seguir normal. Y bueno, esa es la historia. Espero la leas y me gustaría saber si alguno de tus seguidores ha sabido o vivido algo parecido, porque tal parece que son cosas que han pasado en varias partes del mundo. Sí, yo también había visto cosas de ese tipo de como de abducciones, digámoslo, pero ¿ustedes con qué creen que tengan que ver? Porque luego veo que dicen que son los aliens o errores en la Matrix. Saben, amigos, la verdad, yo no tengo ningún conocimiento de ese tipo de cosas, pero pues sí se me hace algo muy fuerte. Y pues justo sí, en uno de los ultratumbas pasados, de no hace tanto, sí había pasado algo parecido a esto. Pero bueno, si ustedes han vivido o aunque no lo hayan vivido, saben más sobre este tema, por favor, dejen un comentario y pues ahí podremos discutir más sobre este tema. Vamos a la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. Resulta y acontece que cuando estaba iniciando la universidad tenía un canal de YouTube. Ya sabes, tenía el sueño de ser el siguiente referente del YouTube Gaming de México. Spoiler, no pasó. Como buena casa en Latinoamérica, la puerta de mi cuarto era una sábana colgada en la entrada. Obvio, había un chingo de ruido de fondo durante el día que se escuchaba en mis super gameplays. Mi mamá gritando, mi hermanita viendo Peppa Pig a todo volumen, el ruido de la licuadora a la hora de la comida o el carro que compra colchones viejos. En fin, un ruidero que no podía evitar y que mi grandiosa puerta de trapo no podía neutralizar. Debido a ello, empecé a tomar el hábito de grabar en las noches. Para no despertar a mis papás, bajé mi computadora al piso de abajo y siempre les decía que andaba haciendo tarea cuando me preguntaban qué andaba haciendo a tan altas horas de la noche. Era una noche normal. Terminé de editar el video y lo puse a renderizar, ya que el video tenía que salir al siguiente día, puesto que según yo no podía dejar sin video a mi gran público de 30 espectadores. No recuerdo la hora exacta, pero sí eran entre las 12 y las 3 de la madrugada. El video tardaría 1 hora en renderizar, así que se me ocurrió irme a dormir mientras, y así no estar tan demacrado al siguiente día en la uni. Puse mi alarma para despertarme cuando el renderizado estuviera terminado, y entonces en chinguiza empecé a subir el video, ya que tenía internet de Telmex y tardaba 1000 años en subirse. Acá abro un paréntesis para contar una pequeña historia que se conecta con esta otra. Años antes estaba con mi madrina, mujer que ha tenido una vida envuelta en lo paranormal, tanto que a su mamá con brujería. La llevaban al médico y no tenía nada según los estudios, pero a los pocos meses de caer en cama, mi madrina cuenta que la vio vomitar gusanos peludos de la boca. Además,
que se encontró con brujas cuando era niña allá en su natal Chiapa de Corzo, municipio de Chiapas, y hasta vio al diablo que la encerró en un gallinero y no la dejaba salir, y solo se reía de ella porque lloraba de miedo. Un día, ella me contaba alguna de sus historias de miedo, ya que amaba que me las contara. Me dijo algo al respecto de una carreta. No recuerdo si era la carreta de la muerte, de San Pascualito, pero era una carreta de algo. Dijo que ahí donde vivíamos hacía muchos años, ella había salido al baño durante la noche cuando escuchó un sonido peculiar. Dice que la mejor forma de describirlo es que alguien iba arrastrando un fierro grande y pesado por toda la calle. Ella se metió corriendo a su casa y se encerró porque, según dicen, si ves al que lleva la carreta, te carga la tiznada al otro día. Regresemos a la historia principal. Me acosté en los sillones de la sala y cerré los ojos. Todo normal por unos minutos, cuando de repente en mi oído empiezo a escuchar el sonido como del aire corriendo. Ya sabes, como el de las pelis, cuando los árboles se mueven fuertemente de un lado a otro. Te recuerdo que estaba dentro de mi casa con las ventanas cerradas. Ese sonido no era normal, puesto que aunque afuera estuviera corriendo tal viento, cosa que no era así, no se escucharía tan vívido como lo hacía en mi oído. De la nada se escucha un fuerte ruido en la calle. Era como un metal pesado y oxidado que estaba siendo arrastrado por la calle. El sonido del metal al frotar el pavimento iba aumentando y poco a poco parecía acercarse a mi casa. El sonido era más y más fuerte y de la nada paró el ruido del metal. Sentí como si alguien estuviera parado frente a mí, viéndome mientras yo estaba acostado en el sillón. Lo peor es que aunque tenía los ojos cerrados, podía sentir que alguien me estaba viendo. Y luego, poco a poco, sentí que la cosa se iba acercando. Literal, sentía súper claro la sensación de cuando se acercan a tu rostro. Quería gritar, quería abrir los ojos y salir corriendo, pero no podía. Pensarás que fue una parálisis del sueño, pero no. Te recuerdo que ni siquiera estaba dormido. Entre que me acosté para dormir y esto no habían pasado ni 2 minutos. Además, yo tardo en conciliar el sueño, así que para mi desgracia, esto estaba pasando mientras estaba despierto. Mientras más cerca sentía la cara de la entidad, el sonido del viento en mis oídos también iba en aumento, más y más fuerte a cada segundo. En nada, ya sentía su cara a escasos centímetros de la mía. De repente, el sonido en mis oídos se esfumó y la sensación de tener a alguien frente a mi cara simplemente se fue, así de golpe. Quería abrir los ojos, pero tenía miedo de que eso, fuera lo que fuera, siguiera ahí. Tomé valor y abrí los ojos de golpe. No había nada en la sala. Salí corriendo y fui a despertar a mi mamá. Al verme, me preguntó qué me había pasado, puesto que estaba pálido. Le conté lo que pasó y me dijo que me fuera a mi cuarto a dormir y que ya no me pasaría nada. En ese momento no sabía qué diablos me había pasado y hasta el día de hoy no lo sé. Días después de lo ocurrido recordé la historia de mi madrina. Fui a su casa y le conté lo ocurrido. Ella me dijo que lo más seguro es que sí, había sido la carreta esa. Cabe aclarar que, aunque adoro escuchar historias de terror, no creo que existan en sí, pero más bien pienso que es algo que me digo para tener paz mental y que no me dé algo del miedo. Porque me han pasado otras cosas como escuchar a la Llorona, haber visto junto a mi hermana una sombra de ojos rojos a la entrada de nuestro cuarto, o que mi hermana viera una sombra negra al lado de mi cama mientras yo dormía, o que en mi cuarto, mientras yo no estaba, se escucharan ruidos dentro. Un saludo, mi querida Sailor. Te mando un beso a ti y al becario. Ojalá no te vaya a tratar de llevar el chamuco por andar haciendo video en la noche. Ay, amiga, ¿cómo supiste? Hoy sí tocó grabar de noche. Postdata, si te lo preguntas, ya ni subí el perro video a mi canal. Ay, amiga. Pues rip el video y... Ay, amiga, justo, o sea, en algún... Me tocaste de que algún punto de mi cerebro... porque sí había escuchado como una historia parecida de una carreta o algo así. Pero bueno, mira,
Qué bueno que al final no te llevó el robachicos o lo que sea que haya sido esa persona en la carreta. La verdad que espanto, amiga, y pues nunca es demasiado tarde para intentar ser youtuber, amiga. Si tú quieres seguir ese sueño, síguelo. Vamos con la siguiente historia tumbísima de la noche de hoy. Actualmente tengo 25 años. A la edad de 10 años aprox, empecé a tener un sueño donde me encontraba en el bosque solo, con la luz de la luna, y a lo lejos veía pasar una mujer. Se veía joven, de complexión delgada, con un vestido blanco por debajo de las rodillas. Yo le hablaba pero ella no contestaba, y así este sueño empezó a ser cada vez más frecuente. Hasta que hace 6 años le conté a mi mamá que me parecía extraño ese sueño, a lo que ella comenzó a llorar y me contó que un año antes que yo naciera estuvo embarazada. El día del parto tuvo complicaciones y murió pocos minutos después de nacer. Era una niña y ahí todo cobró sentido. Me dijeron que en el sueño yo la veía lejos, lo que significaba que ella me cuidaba desde donde estaba y yo la soñaba en el bosque, porque ciertamente mis papás la enterraron en el bosque, ya que vivían en ese entonces en un pueblito en la Sierra de Guerrero. Después de eso, dejé de soñarla tan seguido. Una noche, yo le pedí a mi hermana que desde donde estuviera nos cuidara mucho a mi bebé y a mí, que yo sabía que ella me escuchaba y ella, que estaba tan cerquita de Dios, le podía pedir por nosotros. Pasó la noche y a la mañana siguiente mi bebé se despertó temprano. Como de costumbre, le puse sus caricaturas y me volví a acostar, viendo hacia mi bebé, y me quedé dormida. Al poco tiempo sentí como alguien se acostó atrás de mí y yo, con los ojos entreabiertos, veía a mi bebé sentado viendo sus caricaturas, pero yo no podía moverme. De pronto sentí un brazo delgado en mi cintura. Intenté bajar la mirada hacia mi cintura, pero no lograba ver bien, cuando de pronto escuché con voz de mujer como alguien me susurraba al oído: siempre voy a estar contigo. Lo que yo sentí fue un minuto. Después pude moverme. Me levanté de la cama y empecé a analizar lo que había pasado, y empecé a sentir un ligero aroma como a flores, lo que me pareció más extraño. Después de eso ya no volví a tener ese sueño. Apenas a principios del 2021 me dio COVID. Y sí, amiga, estuve encerrada en un cuarto durmiendo sola. Y quiero mencionar que soy muy miedosa, pero curiosamente me sentí acompañada. Y en 2 ocasiones sentí que esa misma voz de mujer me habló. Una vez me llamó por mi nombre, Ana, y la segunda me dijo buenas noches, ya que estaba a punto de dormir. El otro día le conté a mi mamá, ya que ella estaba cuidando de mí, y me comentó que a ella le pasó exactamente lo mismo. Se sentía acompañada y también escuchó que le dieron las buenas noches. Disculpe el largo texto, Sailor. Quería ser lo más específica posible. Te doy gracias a ti y a tu becario. Muchas gracias a ti por compartir tu historia, amiga. Y pues mira, o sea, esto es algo que pues sí daría miedo si le tienes miedo a lo paranormal, porque pues el mismo nombre lo dice, paranormal es como fuera de lo normal. Entonces pues a mí suena como una experiencia bonita de que sí te estaban cuidando. Y justo eso que mencionaste de el aroma a flores, según yo, eso es algo muy bueno, amiga. O sea, de que cuando pasa como algo, digamos que paranormal, pero se manifiesta junto con un aroma a flores, según yo, eso significa que está presente contigo la Virgen de Sabeque, que no me acuerdo cuál era. No sé, no voy a inventar cosas ahorita, pero el olor a flores en esas situaciones es algo bueno, así que sí, amiga. Solo les están cuidando a ti y a tu mami. Muchas gracias por compartir tu historia y vamos con la siguiente historia de ultratumbísima de la noche de hoy. Les contaré la historia más tétrica que me ha sucedido. Verás, soy estudiante foránea en León, Guanajuato, y vivía en unos departamentos pequeños junto al hospital regional. Viví ahí por un año y me ocurrieron cosas paranormales. Aquella noche me quedé dormida del cansancio, pero desperté en la madrugada sin ninguna razón aparente. Creo que mis sensores sentían una presencia o una mirada y por eso desperté. Miré hacia la base de mi colchón inflable
y vi a una criatura horrorosa. Parecía el experimento ruso del sueño. Te dejo foto. Sin embargo, esa criatura no tenía rostro y era como más alienígena y alto. Estaba sin ropa y su piel brillaba en la oscuridad, un color pálido pero con tonos verdes. Sentí un vértigo indescriptible en mi estómago. Podía moverme, pero me quedé en shock y no me moví. Esa criatura caminó hacia mí y tapó mi rostro con mi cobertor. Sentí cómo se subió a mi colchón. Su peso se sentía muy ligero, pero sentía como si se moviera alrededor de mí. Después sentí como si me levantara pero sin cargarme, como levitando, y me bajó inesperadamente. Eso lo hizo unas 3 veces. Juro por mi vida que no fue parálisis del sueño. Antes me había dado y no fue así. Esto fue real. Estaba completamente despierta. No sentí cómo me dormí, pero por días tuve moretones y dolores fuertes en el cuerpo y la cabeza. Era cajera en Walmart y el taxista que me llevaba a mi apartamento después del trabajo me comentó que yo vivía justo junto a una morgue. No pude evitar que fue un ente de ahí. Algo que me sorprende es que unos años atrás de eso, por meses, no dejé de soñar en una criatura muy parecida a la que vi. Era el mismo sueño, la misma criatura observándome. Ese es el final de mi historia. Sigue afectándome muchísimo y me rompe el corazón que nadie me crea. No miento, fue real. Mándame un saludo a mí, Tessa Villafranca, y a mi perrito que se llama Amor. Oh, gracias, te deseo una vida preciosa y sin precariedades. Ay, amiga, muchas gracias a ti por compartir tu historia y te deseo justo lo mismo. Y pues, ay, amiga, la verdad que espanto. Aparte poniéndome esa imagen de ejemplo. No, hombre, amiga, o sea, ¿pero qué podrá haber sido eso, amiga? O sea, esto, hasta eso que sí, esto no se parece a casi nada de lo que hemos leído, pues, aquí en este canal. Pero bueno, si alguien tiene alguna idea de qué podrá haber sido eso, por favor, dejen un comentario abajo. Y por el momento, vamos con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. Soy de Nuevo León y mi familia y yo habíamos salido de vacaciones a Tamaulipas. Lo que nos pasó fue de regreso a casa. Fue un viaje en camioneta de 6 horas de regreso a Monterrey. Resulta que de regreso ya se estaba oscureciendo. Eran alrededor de las 11 de la noche y veníamos por una carretera que pasa por la presa de la Boca. Por allí mismo cerca hay un río que se llama Yerbanís y mi papá iba allí de niño con sus papás y hermanos. Entonces se les ocurrió llegar a pasar una lunada allí. Era algo normal para nosotros porque íbamos al menos 2 veces al mes en tiempo de calor. Compramos de comer y ellos traían bebidas, típico. En la camioneta venía mi papá, mi mamá, mis 2 hermanas, mi tía, mi tío, mi prima y yo con 14 años. Para entrar a ese río tienes que pasar por un camino estrecho y largo donde solo cabe un carro. Es decir, si vas entrando y viene un carro de salida, tienes que irte de reversa para que salga, ya que no hay forma de sacarle la vuelta por lo estrecho y la hierba alta y el río no permiten sacar la vuelta. Total que estaba súper oscuro ya y solo veíamos lo que la camioneta iba alumbrando. Cuando llegamos al final del camino, al espacio donde sí se pueden estacionar los carros, en un espacio pequeño donde enfrente hay 2 lagunillas naturales, mi papá giró la camioneta en dirección a alumbrar el río y adentro del agua habían alrededor de 15 o 20 personas formando 2 círculos. Eran puras mujeres con vestidos blancos y estaban aventando tijeras plateadas al centro del círculo que formaban dentro del agua. Nos voltearon a ver y mi papá se asustó y se fue todo de reversa y ya nadie dijo nada en el camino. Cuando íbamos saliendo del río venían 2 mujeres más caminando. Como que apenas iban a esa reunión. Fue una escena muy tétrica, me dio mucho miedo. Creo que estaban haciendo algún tipo de ritual. Pienso que eran brujas,
No estoy segura, pero jamás volvimos a ir. No sé qué hubiera pasado si no salíamos de allí porque se veían agresivas. Te mando un beso, salúdame a mi ama Ellen King, porque nos encanta el terror como a ti y a mi novio Kenneth. Me llamo Jessica, soy tu fan, te queremos. El amor es mutuo, amiga, y pues quién sabe, amiga. O sea, así como pudo haber sido una aquelarre de brujas y así, también luego, ¿cómo se dice? Siento que cada vez hay más sectas, amigas. Entonces, leyendo tu historia, mi mente se va a dos lugares: brujas o una secta. ¿Ustedes qué opinan? Vamos con la siguiente historia de tumbísima de la noche de hoy. Espero que estés igual de guapa y maligna que siempre. Les voy a contar la historia de fantasmas de una amiga mientras estudiaba odontología en la UNAM. La UNAM es una universidad aquí en México. Toda esta historia la viví etapa por etapa mientras mi amiga estaba en la facultad de odontología. Esto empezó desde que en una materia le pedían conseguir todos los dientes de una boca humana para prácticas y así. El profesor les aconsejó ir a consultorios a pedir dientes de extracciones y así poco a poco juntar todos, o él podía hacerles una carta para que los alumnos fueran a una fosa común y pedir un cráneo con dientes, obvio con fines académicos. Mi amiga Ana hizo todo un tour por miles de consultorios dentales para conseguir dientes, pero los dentistas le vendían cada extracción que tenían carísimo, y pues tenía que juntar aproximadamente 32 dientes y no le iba a alcanzar. Terminó por pedirle la carta a su profesor y fue a un panteón a pedir un cráneo de la fosa común. Llegando al panteón, entregó la carta de la UNAM firmada por su profesor, explicando por qué necesitaba el cráneo junto con copia de su credencial de estudiante para que el sepulturero no pensara mal. El sepulturero aceptó y fue a buscar un cráneo que tuviera la mayoría de los dientes. Cuando regresó, le entregó el cráneo a Ana en una bolsa negra de basura. Ya en el coche, la mamá de Ana, que es cristiana, le dijo que antes de lavar el cráneo y darle el uso que le daría, le rezara y explicara por qué lo usaría, porque en algún momento fue una persona con vida y merecía digna sepultura. Ana, que no creía mucho como su mamá, solo pensó todo esto es con fines académicos, y empezó a lavar el cráneo meticulosamente para poder usarlo en la universidad. El cráneo y sus dientes le sirvieron perfectamente para lo que necesitó todo el semestre, y terminando la materia, el profesor le recomendó tratar de donarlo o venderlo a alguien de semestres abajo que lo pudiera necesitar. No encontró a nadie interesado en el cráneo. Ya de regreso a su casa, le tocó una lluvia terrible y de camino chocó en periférico y por suerte no pasó nada grave. Su mamá atribuyó ese accidente al cráneo, ya que Ana estaba en búsqueda de deshacerse de él. Mientras veía qué hacía con el cráneo en cuestión, lo guardó en una bolsa negra de basura en su casa. Ana se olvidó del cráneo y siguió con su vida. Con el paso de los meses fue que empezaron a sucederle cosas que poco a poco iban escalando. Una noche, Ana se despertó por el ruido de una bolsa de basura siendo arrugada que venía de su closet. Como Ana no era creyente de nada, se volvió a dormir, pero más tarde el ruido volvió más fuerte. Ana se levantó molesta por haber despertado y cuando abrió el closet no había nada. El suceso de la bolsa siendo arrugada se empezó a repetir cada vez más y ya pasaba hasta de día. Sumado al ruido de la bolsa de basura, Ana se despertaba porque sentía como si alguien le tocara la planta de los pies, y si ella lo ignoraba, literal le jalaban los pies o le quitaban las sábanas de una forma muy brusca. Un día, Ana, ya harta y con miedo, le contó a su familia lo que estaba pasando. La mamá de Ana inmediatamente lo atribuyó al cráneo y le dijo que lo buscara e inmediatamente lo regresara al cementerio y que ella llamaría a su grupo de oración para limpiar la casa. Ana buscó el cráneo pero no lo encontró por ningún lugar y le mintió a su mamá diciéndole que lo regresó al cementerio.
Ana, ya con miedo, no quería dormir en su cuarto. Su papá, haciendo menos los espantos que había pasado en su cuarto, se ofreció a dormir ahí y que demostraría que nada estaba pasando. El papá de Ana no duró una noche completa en el cuarto, porque además del ruido de la bolsa y la jalada de pies, la voz de un hombre le susurraba que se fuera de ahí. La mamá de Ana llevó su grupo de rezo y después de las oraciones las cosas se calmaron en la casa. Todos pensaron que ya se habían acabado los sustos, hasta que una noche Ana se despertó porque claramente escuchó que alguien tocaba la ventana. Cuando abrió los ojos, vio la sombra de un hombre afuera de su ventana, tocando. Y cuando esta figura vio que Ana estaba despierta, siguió tocando la ventana pero con más violencia. Ana salió corriendo con su mamá y cuando regresaron a ver la ventana, ya no había nada. Ana dejó de dormir en su cuarto por el miedo y los sustos que no la dejaban descansar, y no rendía en la universidad porque siempre estaba cansada y con sueño. Para estas alturas, los papás de Ana, que ya tenían problemas en su relación, decidieron divorciarse porque las cosas entre ellos ya estaban muy mal. Importante mencionar que los problemas entre los papás escalaron desde que empezó todo con el cráneo. Al mismo tiempo, el jardín de la casa empezó a secarse y las flores, plantas y árboles les entró plaga. Fue tanta la plaga que el jardinero les dijo que ya no había forma de salvar el jardín y que era mejor hacer un patio. Cuando empezaron los trabajos del jardín para sacar todo y echar cemento, los papás de Ana empezaron los trámites de divorcio y vender la casa en cuestión porque estaban por bienes mancomunados. Los trabajadores decían que veían cómo la sombra de un hombre se paseaba por adentro de la casa. Cuando terminaron los trabajos del patio, Ana les preguntó a los trabajadores si no habían encontrado una bolsa negra de basura con algo adentro, y nadie vio ni encontró nada. Ya cuando los papás de Ana se divorciaron y encontraron comprador de la casa, empezaron los problemas con la escrituración de la casa en cuestión. La mamá de Ana ya quería dejar la casa por el divorcio y por los espantos, así que empezó la mudanza. El día que ya dejaron la casa, Ana revisó las cosas que eran basura o donaciones para ver que no hubiera cosas mal o mezcladas. Y, oh sorpresa, el cráneo volvió a aparecer. Ana estaba en shock y tiesa del susto. Lo agarró y lo echó en una bolsa. Fue a decirle a su mamá que el cráneo había aparecido de la nada y le confesó que nunca lo regresó al cementerio porque literal no lo encontraba. La mamá de Ana se enojó, tomó el cráneo, le rezó. Inmediatamente salieron al panteón de donde se lo dieron a Ana y lo regresaron a la fosa común. Y como acto de magia, después de haber regresado el cráneo y mudarse a su casa nueva, todo se calmó. La vida de Ana regresó a la normalidad. Ella se sentía bien y tranquila otra vez. Ana ya se tituló y ahora ya no es más creyente del más allá. Mándanos un saludo a mi hermana Carla, mi mamá Zulma y yo, que siempre vemos tus videos, Nidia. Vaya mía, un beso. Muchas gracias por compartir tu historia y un saludo a todas. Ay, mía, pues mira, estuvo muy interesante esta historia y esta historia es otro de esos casos que les digo. O sea, habrá estado muy fuerte y todo, pero mínimo estuvo fácil librarse de eso. O sea, así como aquí tu amiga pues logró librarse de todo este cagadero, pues yendo a dejar el cráneo a la fosa común. Les digo que hay veces que ni dejar las cosas que luego traen esas vibras, ni hacer limpias funciona. Entonces tu amiga corrió con mucha suerte. Y según yo, tener cráneos humanos es ilegal, ¿no? Pero bueno, vamos con la siguiente historia tumbísima de la noche de hoy. Espero que estés teniendo una linda noche. Ayer estuve viendo una historia de ultratumbísima en la que mencionas a Jesús y justo mi mamá pasó y me contó algo que le pasó hace años. Procedo a contarte. Uy, a ver. Cuando mi mamá recién empezó a trabajar, la estaban evangelizando
porque ella era católica al igual que casi toda mi familia. Así que ella ya estaba en contra de que se hagan los nacimientos en Navidad. Y le decía a mi tía y tíos que no deberían hacer eso, ya que no es de Dios según ella evangélica. Ellos igual no le hicieron caso e hicieron el nacimiento en la sala. La cosa es que en ese tiempo eran de bajos recursos y mi mamá tenía que dormir en la sala en un sillón y bueno, un día en lo que ella se iba a dormir sintió cómo el niño Jesús se paraba y se ponía a caminar en el nacimiento. Ella sentía cómo caminaba y aunque se intentó convencer de que era un ratón, era imposible, ya que ella sentía exactamente cómo caminaba. Le entró un miedo que la paralizó y se puso a orar hasta que se quedó dormida. Ya al día siguiente le preguntó a los hermanos de su iglesia qué podría haber sido y ellos le dijeron que era el diablo tratando de asustarla para que así ella le rece a la Virgen María o a los santitos. Yo la verdad no le encuentro sentido, pero bueno, cosas de evangélicos, mega cosas de evangélicos. Espero que te haya gustado la historia y mándale saludos a mi mami que es tu fan, Elvira. Un saludote a ti y a tu mami, Elvira. Y, ay amiga, pues, o sea, la verdad yo no sé qué es evangélico, no sé nada de eso, pero pues eso que le dijeron que era el diablo tratando de hacer que le rezara a esos santos, pues yo digo que no, amiga. Yo digo que igual y si fue otra cosa, o sea, no estoy diciendo que no haya pasado, pero no creo que haya sido el diablo. O sí, amigas, igual ya saben que a mí luego sí me da miedo las cosas de los Jesuses, pero bueno, vamos a pasar con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. Esto le pasó a mi hermano hace unos 9 años. Él tenía 18 años. Él estaba en el coro de la iglesia, tocaba el teclado. Esa vez era la misa de sábado de gloria, la de resurrección. El grupo de jóvenes suele hacer un convivio al terminar esa misa alrededor de las 12 a.m. Al terminar la misa, mi hermano tenía que ir a dejar su teclado en un cuarto lleno de estatuas y pinturas que no usaban. Las tenían tapadas con telas para que no se maltrataran. A mi hermano se le hizo fácil entrar sin prender la luz, pero al entrar escuchó una risa que él describe como diabólica. Prendió la luz, pero al ver que no había nadie salió corriendo. Al regresar al convivio, sus amigos le preguntaron que qué le pasaba. Se le notaba pálido a él. Como pudo, les dijo que en el cuarto de estatuas escuchó una risa burlona. Todos se quedaron muy asustados. Llenos de intriga, fueron todos al cuarto de las estatuas a dejar el teclado, pero no encontraron a nada ni nadie. Dejó su teclado ahí. Cuando el padre llegó al convivio, le contaron lo sucedido, a lo que él solo contestó: «Mijo, ¿por qué no prendiste la luz desde que entraste?». Lo dijo con tanta tranquilidad que los dejó aún más asustados. Él les contó: «Aquí en la iglesia es común escuchar y ver cosas que no hay. Yo en las noches en mi oficina escucho un gato, pero no lo hay. Antes aquí se realizaban exorcismos, por eso está cargado de energía maligna. El diablo a lo mejor estaba burlándose de ti por creer en Dios». Todos se quedaron muy asustados y desde ahí el ambiente no se sintió como debería de serlo. Estaban celebrando la resurrección. Yo entré a ese grupo de jóvenes a los 14 años, pero me di cuenta que el lugar donde nos daban las pláticas era el mismo donde velan a la gente fallecida. Me dio mucho miedo. Después dejé de ir por falta de tiempo. Desde la historia de mi hermano, nadie se atreve a apagar la luz al terminar las pláticas. Espero te haya gustado la historia. Mándame saludos. Un saludote, amistad. Ay, pues la neta, pues sí, que miedo. O sea, yo también odiaría esto pues no es técnicamente catecismo, pero tener mi clase de catecismo en la misma habitación donde velan a la gente que ya se petateó. No, amiga, no podría. Las iglesias luego sí dan mucho miedo, amigas.
Pero bueno, vamos a ir con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. Hola Sailor, esto sucedió en el trabajo de mi mamá. En contexto, mi mamá trabaja en unas albercas. Un día, mi mamá me dejó acompañarla, porque a mí me encanta nadar, así que me dejó meterme a la alberca mientras ella limpiaba porque todavía no abrían. Yo estuve un rato nadando sola, porque te recuerdo todavía estaba cerrado el lugar, cuando de repente sentí que alguien me jaló de la camiseta. Quiero recalcar que estaba nadando de a muertito, panza arriba o como quieras llamarle. Pero bueno, de repente me jalan hacia abajo y por poco me ahogo porque me jaló hasta el fondo de la alberca. También quiero recalcar que la alberca era de 3 a 4 metros y me jaló hasta el fondo. Yo sentía el suelo con los pies. Cuando salí del agua, vi que mi mamá se acercaba. Entonces me salí de la alberca a decirle. Yo estaba muy alterada, pues por poco me ahogaba. Mi mamá me calmó y le conté lo sucedido. Y me dijo que en esa misma alberca había fallecido un niño como de 7 u 8 años y que a muchos de sus compañeros y compañeras los habían visto ya sea jugando en los juegos o en la alberca. Después de lo que sucedió, no me volví a meter en la alberca en todo el día. Y eso fue todo, Sailor. Espero que escojan mi historia y saludos a ti y a tu becario. Le manda saludos a mi amigo Eidan y a mí. Me llamo Estrella. Un saludote a Eidan y Estrella y un besote. Y ay, amiga, qué miedo. Creo que es la primera vez que se juntan historias de tumbísima y albercas. Usualmente siempre son entornos cero acuáticos, amigas, ¿saben? Y pues imagínense, amigas, o sea, estar de que flotando así en la alberca y sentir como te jalan así hasta el fondo. No, hombre, eso es algo que cero me gustaría experimentar. Pero bueno, amigas, como siempre les digo, todo lo bueno tiene que acabar y el video de hoy de Historia de Tumbísima ya casi acaba. Les recuerdo, no se preocupen, yo sé que este video va a terminar siendo más corto que los últimos que he subido, pero eso solo significa que va a haber otro video de Ultratumbísima en mi canal este mismo mes. Así que digamos que nomás estamos balanceando y repartiéndolo en 2 videos y el otro lo verán, pues yo creo que en una semana más después de este. Pero bueno, vamos a proseguir antes de acabar con este video. Esta historia es mía y comienza en mi época de secundaria. Cabe aclarar que yo desde muy pequeña siempre me he sentido atraída hacia todo lo paranormal, con miedo y todo, pero enamorada del oculto. Por ese entonces, yo tenía una mejor amiga y con ella hablábamos mucho de los viajes astrales. Esto era por allá del 2013, cuando aún no eran tan conocidos en la cultura pop. Por si no lo sabes o alguien de la audiencia, básicamente un viaje astral consiste en que en una fase del sueño, tu alma logra salir de tu cuerpo como si volara, pudiendo ver tu realidad mientras duermes, ir a otros países e incluso a otros mundos. Incluso con mi mejor amiga hablábamos de poder lograr compartir viajes astrales, ya que se supone que en estos puedes ver a otras personas que también están viajando y acordar con ellas en verse en algún punto. En fin, por motivos mayores, esta mejor amiga y yo nos separamos, pero lo que nunca se separó de mí fueron esas ganas de poder lograr un viaje astral, ya que con ella, mi mejor amiga, nunca lo logramos. No te miento, fueron muchos años intentándolo, buscando información en libros, internet, foros y más sobre sus técnicas y peligros. Ante esto, te digo que toda la comunidad de viajeros astrales estaba dividida entre los que decían que no había peligro alguno y aquellos que afirmaban que era peligroso por millones de cosas que podrían pasar. Ya más tarde me adentré un poco en el ocultismo, así que entendí que efectivamente la había cagado y ya era algo tarde. Ahora sí que estamos en contexto, entremos de lleno a la historia. Después de muchos años intentándolo todas las noches, por allá del 2018 lo logré.
Empezó con una parálisis del sueño, donde en esta podía ver cómo muchas sombras negras corrían muy rápido alrededor de mi cama. Yo no me asusté, en general, porque aprendí que en esos casos es mejor solo cerrar los ojos, relajarte y esperar que pase, ya que el miedo puede empeorar todo. En fin, había una técnica para empezar un viaje astral mediante una parálisis que por motivos de seguridad para la audiencia y algunos pubertos tontos como yo, en aquel entonces no lo diré, ya que lo que me sucedió fue horrible. En fin, se supone que todo iba bien. Tuve esos síntomas de que el primer paso del viaje astral llamado desdoblamiento corporal, que es ese trance en que tu alma se despega de tu cuerpo, estaba comenzando. Sabía que lo estaba logrando por esos síntomas que eran escuchar en tu oído un pitido muy agudo y fuerte, y al rato escuchar como cuando enciendes la radio y hay puro ruido blanco. Y así pasó, logré salir de mi cuerpo, pero estaba como en una realidad alterna. Mi cuarto era diferente, no había puerta, solo un espacio en donde debería estar, y la ventana que estaba justo al lado de mi cama estaba del otro lado, y podía ver desde ese espacio de la puerta que daba a la sala una especie de luz azul, tenue, como cuando todo está apagado y la única luz es la del televisor, pero esta luz era toda azul. Me paniqué, así que como pude, intenté regresar a mi cuerpo. Probé 1, 2, 3, 4 veces y nada. Yo tenía mucho miedo, puesto que de las personas que decían que sí había peligro, afirmaban que te puedes quedar en otro plano, cosa que yo no creía porque se supone que tu alma está conectada a tu cuerpo por un cordón que se puede estirar y enredar, pero nunca romper salvo en el día de tu muerte. En fin, el punto es que no podía regresar, así que cerré mis ojos con todas las fuerzas que pude y con esas mismas fuerzas me visualicé regresando a mi cuerpo. Sailor, no te miento cuando te digo que muy claro sentí cómo mi cuerpo caía en mi cama como si hubiera caído en esta, y al fin pude despertar. Con mucho miedo grité y mi papá entró a mi cuarto, ya que él justo estaba en la sala viendo la tele. Le conté lo sucedido, cosa que él creyó porque ya alguna vez había tenido una experiencia así, y me hizo prometer que no lo volvería a hacer, que dejara de investigar sobre eso, porque habían cosas que yo nunca iba a poder comprender con totalidad, así que mejor no me metiera en eso. Así que eso hice, o al menos lo intenté, porque los meses siguientes todo fue una tortura. Empecé a tener parálisis del sueño al menos 4 veces por noche, todas las noches. Siempre era lo mismo. Empezaba la parálisis, luego ese pitido, el ruido blanco y esa sensación de que se me iba el cuerpo. Luchaba para no regresar ahí porque ya me había dado miedo. Así estuve por varios meses. Parecía que mientras menos quería que pasara, más me pasaba. En fin, luego de tanto, empecé a dormir mejor, así que pensé que ya había superado eso. Y así estuve por unos días, hasta que una noche tuve un sueño, que comenzó como todos los sueños, tranquilos, normales. En el sueño, yo estaba en mi colegio y veía a unas niñas de primero de primaria con sus uniformes jugando entre ellas. Pero había una que me llamaba la atención, ya que por alguna razón no le podía ver la cara, ya que siempre estaba de espaldas a mí. Mientras todas jugaban, ella solo estaba parada mirándolas jugar. Era la única nena que tenía el cabello suelto y rubio. Resulta que me dieron ganas de ir al baño, y como justo esa niña estaba cerca al baño, quería aprovechar en ir para verle la cara. Como no tenía papel, le pedí al conserje que si él traía para que me pasara un poco, pero con el conserje había un niño que parecía como una caricatura. Era bajito, de piel morena, con el cabello completamente ruloso, que traía una playera de una canasta de básquet junto con una pelota. Su peculiaridad: el niño
Tenía ojos gigantes, como de 2 platos pequeños, y sus pupilas cubrían casi todo el espacio blanco de estos. Este niño empezó a molestarme, no me dejaba en paz, me daba pellizcos, me arañaba, me hincaba. Le pedí ayuda al conserje y este empezó a reír como diciendo: arréglatelas como puedas, y se fue. Yo me sentía asustada porque sentía que era una especie de demonio, y después lo confirmé. El niño me tomó del cuello de la playera que yo traía y empezó a saltar sujetándome de ahí, pero daba saltos gigantes y muy fuertes que sobrepasaban por mucho el segundo piso de mi colegio. Con cada salto iba más y más arriba, y con cada salto me gritaba en la cara más y más fuerte diciéndome: ¿crees que tienes elección? Volví a saltar. ¿Crees que puedes huir de esto? ¿De nosotros? Daba otro salto. Eres una estúpida. ¿Entraste al astral y ahora huyes de él? Dio un salto mucho más alto, como si volara. Me mantuvo en el aire muy buen rato, mientras que asustada yo veía cómo todo se distorsionaba, como cuando estás viendo la televisión y se pierde la señal. Ahí ya no tenía dudas de que efectivamente era un demonio, porque lo último que me dijo fue: a ver cómo sales de esta. Y me dejó caer, pero me soltó en lo que se supone era el astral, porque veía mi cuerpo dormido en mi cama mientras yo estaba fuera. Todas mis fuerzas se agotaron, sentía que no podía regresar, tenía miedo ya que escuchaba voces de afuera de muchas personas, veía muchas cosas que realmente no quiero recordar. Estuve horas tratando de volver, sintiéndome resignada, así que traté como pude de concentrarme, cerrar mis ojos, pensar en que estaba protegida. Me aferré a la idea del cordón y de que con él iba a poder regresar. Y así fue que lo logré. No volví a dormir en toda la noche. En ese astral pasaron muchísimas cosas más que, como te digo, no quiero contarlas porque es revivirlas y yo solo las quiero suprimir de mi mente. En fin, tiempo después que me he adentrado más en el ocultismo y brujería, entendí que efectivamente hay cosas a las que no te puedes adentrar si no estás protegido, porque luego atraes o se te pegan cosas, y así es el astral. Espero no haberme extendido mucho y que haya valido la pena leerme. Te prometo que cada mes te traeré una historia nueva, porque en mis 21 años he vivido muchas más cosas paranormales, tanto en sueños como estando despierta. Mándame un saludo si no es mucha molestia. Me gusta que me digan Molly, así que firmaré así para que sepas cuando te escribo. Saludos desde Lima, Perú, a tú y a tu becario. Y recuerden, no adentrarse en lo desconocido por curiosos y mucho menos sin protección. Un saludote para ti también, Molly. Muchas gracias por compartir tu historia. La verdad, yo no sé mucho de planos astrales. Sí había leído un poco. Lo único que sé, amigas, es que no intentaría tener un viaje astral. Siento que mi mente no es tan poderosa como para soportar eso. Y siento que a mí sí se me pegaría varios demonios o algo así si intento hacer algo así. Entonces yo, viaje astral, ni lo intento hacer. Y ustedes tampoco, amigas. Ni lo intenten, porque si no, luego van a ser como la pobre Molly. Muchas gracias, Molly, por mandar tu historia. Saludos desde Lima, Perú. Y pues miren, con la gran frase que mencionó al final, le damos final a este video. Recuerden no adentrarse en lo desconocido solo por curiosos y mucho menos sin protección. Les recuerdo, amigas, que esta serie se hace mensualmente. Les recuerdo, amigas, que si ustedes tienen alguna historia que les haya pasado a ustedes o alguien que conocen, siempre están a tiempo de mandarlas a el correo que aparece aquí en pantalla, que es cosasdelsailor@gmail.com, cosasdelsailor con @gmail.com, y siempre están a tiempo de mandar sus terroríficas historias. Espero hayan tenido una terrorífica noche, espero se hayan entretenido con las historias de ultratumbísima de la noche de hoy. Y no se preocupen, amigas, les vuelvo a recordar que antes de que se acabe el mes toca otra ultratumbísima para volver a cagarnos juntas de miedo.
No olviden suscribirse a mi canal y activar esa campanita de notificaciones, por favor, para que les llegue una notificación cada vez que Sailor Fag, o sea, yo, suba un nuevo video a su canal. Pues bueno, amigas, procedo a despedirme. Ya es tarde, ya me espanté un poco. Espero que tengan un bonito día, una bonita vida. Y recuerden, amigas, no abran los ojos esta noche mientras estén durmiendo, porque nunca saben lo que una puede encontrar en la oscuridad. Bye.